Le damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar en este lugar. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Todavía hay algunos hermanos que lo están buscando. Vamos a esperar que todos tengan. Y si ya lo consiguió, me dice un amén. Y le damos gracias a Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Aléjense de mí, hacedores de maldad, dice la versión Reina Valera. El 10 de abril de 1912 partió de Inglaterra a Estados Unidos un transatlántico con 2.223 personas a bordo. Este transatlántico históricamente había sido la mayor invención hasta esa época. Muchas personas de diferentes clases sociales zarparon en él con muchas motivaciones en sus corazones para tratar de poder experimentar lo que el hombre consideró hasta ese momento quizás el triunfo de muchos años, de muchos esfuerzos. 2.223 personas, varios días después de haber zarpado dicho barco como tal. El barco golpeó contra un gran iceberg y en él murieron aproximadamente 1.514 personas. La historia hoy recuerda eso, inclusive se han sacado películas acerca de esa historia como tal y se ha registrado como el mayor naufragio que ha existido durante toda la historia, en el cual murieron 1.514 personas. Ha habido muchas historias y muchas referencias acerca de este gran transatlántico, como popularmente se le conoce, el Titanic. Y quiero hacer referencia a esta historia porque al revisar alrededor de la misma han habido demasiadas hipótesis, pero recientemente algunos estudios muestran algunas causas probables por las cuales se presentó dicho evento como tal. Algunos en las recientes investigaciones que se hicieron arrojaron algunos resultados en los cuales se dice que la persona que en ese instante que estaba operando el barco no tomó las precauciones necesarias, había sido advertido como tal, había sido informado de que el lugar por el cual iban a transitar estaban llenos de trozos de hielo y que debía tener muchos cuidados. El operador del barco hizo caso omiso de dicha información. Casualmente el vigía, la persona que se ubica en la parte alta del barco, es como una suerte de atalaya para tratar de divisar de lejos si se acerca algún peligro. Casualmente ese día se le había extraviado sus binoculares. El capitán en ese momento también se encontraba, arrojaba dichas investigaciones, tratando de poder recorrer el mayor, valga la redundancia, récord de velocidad que se sabía o que se conocía hasta ese momento. Y al estudiar y al analizar todo lo que ha venido ocurriendo, todo ese suceso como tal, ahí todos convienen en poder establecer cuál fue el motivo principal por el cual se produjo dicho accidente. Y algunos atribuyen al exceso de confianza que hubo de muchos de estos hombres que estaban enfrente de la embarcación. Esta historia nos muestra a nosotros lo que puede ocurrir con nuestra vida, igual de acuerdo al pasaje que acabamos de leer. La escritura en el Evangelio de Mateo, el que acabamos de leer, la porción bíblica, muestra uno de los
momentos más crueles, más difíciles, en el cual muchas personas van a enfrentar, y es el día del juicio, el día en el que el Señor no reconocerá a muchas personas que hacían llamarse discípulos suyos, personas que estaban confiadas de convertirse, de haberse convertido en discípulos de Cristo, y bajaron a la tumba con dicha confianza, y al momento de levantarse y enfrentarse al gran juicio, encontraron una de las palabras o una de las frases más terribles que cualquier ser humano podría enfrentar, y es el hecho de no ser reconocido por el Señor. No los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Como dice otra de las versiones, aléjense de mí, hacedores de iniquidad. Otra de las versiones refleja esa frase como tal. Y el día de hoy creo que el mensaje no es casualidad, y creo que es un mensaje más que todo para cada uno de nosotros que estamos en este lugar, que nos consideramos discípulos de Cristo, aquellos que hemos aceptado por medio de la fe el Evangelio de Cristo, aquellos que hemos creído y que profesamos seguir a Cristo, aquellos que hemos entendido el Evangelio, no hablando de una entrevista en particular, sino hablando de una confesión de fe afirmada en la Escritura y por medio del Espíritu Santo que ha producido la obra en nuestros corazones. Y a través del mensaje quisiera desarrollar algunos puntos por los cuales nuestro Señor Jesucristo hace referencia a este suceso. El día de hoy el mensaje o el título del mensaje es El mayor engaño. El mayor engaño. Y hace poco estaba con mis estudiantes, en los cuales tengo como dirección de grupo. Yo le hacía una pregunta. Yo le decía, ¿cuál consideran ustedes que sería el mayor engaño que cualquier ser humano puede experimentar? Amada iglesia, yo quiero hacerte la misma pregunta la noche de hoy. A ellos se lo hice en un contexto educativo, a ti te lo hago en esta noche en un contexto de iglesia. ¿Cuál crees tú que sería el mayor engaño que cualquier ser humano o que nosotros como cristianos podríamos enfrentar? Piensa por un momento. ¿Cuál crees tú que sería ese mayor engaño por lo cual nosotros pensaríamos toda nuestra vida tener una seguridad y posteriormente vernos enfrentados en una situación extremadamente difícil? Y quiero que te preguntes en esta noche, porque esa es la gran pregunta que todos tenemos que hacernos. Eso nos lleva a hacer una suerte de inventario espiritual y revisar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con el Señor, qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que Dios nos ha dado, qué tanto estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, qué tan obediente somos cada vez que escuchamos una palabra, qué tanta prontitud hay en nuestro corazón para poder ejecutarla sin objeción alguna. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. Y a través del mensaje trataré con la ayuda del Señor de desarrollar algunos puntos importantísimos que nosotros debemos considerar en esta noche para poder saber cuáles han sido esas causas o la causa principal, una o varias de ellas, las cuales pueden asediar en medio de nuestras vidas y pueden poner a cada uno en riesgo de nuestra salvación. ¿Cuáles son esas causas? Y yo quiero estudiar contigo la noche de hoy. La primera tiene que ver con la falsa doctrina de seguridad de salvación. Y quiero que medites por un momento, porque cuando hablamos de la falsa doctrina de seguridad de salvación, no estoy hablando del hecho de que no conozcas, porque quiero que sepas que en el contexto inmediato, cuando Jesús está hablando, aquí en este instante Jesús viene hablando acerca de los falsos maestros y acerca del fruto como tal. Si leemos un versículo antes, el versículo 20 o el versículo 19 del mismo capítulo 7, dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos, dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Cristo está hablando del fruto del creyente, está hablando de aquel que se considera discípulo de él. Si bien es cierto, nosotros no tenemos duda de que la salvación es por medio de la fe.
Pero una vez tú eres salvo, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, vamos a reflejar un fruto. Y con base a ese fruto, entonces Jesús viene y dice, versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor. Y quiero concentrarme la noche de hoy en esta frase, Señor, Señor. Recordemos, como hemos venido estudiando a la luz de la Escritura, que dentro de la literatura y sobre todo dentro de la enseñanza y la gramática hebrea y griega es importante el hecho cuando se repite una frase. Nosotros normalmente para poder decir una verdad o resaltar una frase de importancia utilizamos gramaticalmente el recurso de negrilla o de cursiva, pero los hebreos como tal, en este caso, la Escritura reafirma Señor, Señor. Y quiero que pienses por un momento, porque Jesús está diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y una de las razones por las cuales te decía ahorita es esa falsa doctrina de seguridad, de salvación que muchos podríamos llegar a tener. Por eso la noche de hoy es inminente este mensaje de que tú y yo, nosotros revisemos nuestra vida a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Este grupo de discípulos que aparece aquí, porque recordemos que esto hace parte de una porción del Sermón del Monte. Jesús les enseñaba a sus discípulos verdades acerca del reino. Y en esta parte le está diciendo, dice que en el capítulo 5, dice que muchos de sus discípulos le seguían, las multitudes le seguían. Y lo que estaban, es decir, el auditorio oyente en ese momento, no eran personas que no conocían a Cristo, eran discípulos de Cristo. Y Jesús le está diciendo, se está dirigiendo a sus discípulos y le está diciendo, muchos, no le está diciendo algunos pocos, dice muchos. En aquel momento habrá muchos diciendo, Señor, Señor. Versículo 21 nuevamente dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo, y ese solo es exclusivo. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Alrededor del versículo 21 nosotros vamos a poder entender, porque todo gira alrededor de este versículo 21. Y ese solo que aparece ahí es exclusivo, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas de las personas pueden normalmente vivir confiadas bajo la ortodoxia de su doctrina. Algunos pueden profesar una fe y decir yo he creído en Cristo, pero lo que está mostrando nuestro Señor Jesucristo, el juez que vendrá a juzgar la tierra, les está diciendo a este grupo de cristianos, precisamente, aquel juez que nos ha de juzgar, nos hace la advertencia por el cual precisamente Él tiene un reparo en contra de aquellos creyentes que decían ser creyentes, pero que la verdad nunca fueron. Uno de los problemas más grandes, amada iglesia, es que nosotros tenemos fe en la fe. Hemos creído en lo que nosotros consideramos que es correcto, porque a veces cuando hablamos de la fe pensamos en simplemente el hecho de tener la idea de que Cristo existe, de que Él es real, que Él es nuestro Salvador, y hemos resumido eso simplemente a un mero concepto humano. Pero lo que está tratando de decir Cristo va mucho más allá. Y quiero que vayamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Acompáñame, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice, los que creen en el Hijo de Dios, ¿están hablando qué? Los que creen. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Si bien es cierto, amada iglesia, como te decía al principio, la salvación es por medio de la fe, y eso es una verdad escritural que no tiene contradicción. Es tan cierta como que el sol seguirá saliendo hasta que esta tierra sea destruida. Nosotros debemos tener en cuenta, partimos de esa base. Lo que estamos diciendo la noche de hoy es que la salvación es por medio de la fe, y eso es una verdad incambiable. Amén. Teniendo claro esto, ¿qué pasa alrededor del hecho de profesar con nuestra propia boca de que somos salvos por medio de la fe?
porque quiero que sepas que van a haber un grupo, que es lo que vamos a desarrollar en el texto bíblico. Muchas personas van a reclamar al Señor, van a decir, y yo quiero que pienses por un momento, trataba de imaginarme, si estuviésemos cada uno de nosotros en ese instante haciendo ese tipo de reclamo delante de Dios, diciéndole, Señor, en tu nombre hicimos esto. Piensa por un momento si en algún instante el Señor te utilizó para predicar y persuadir el corazón de una persona por medio del Espíritu Santo de Dios, pero fuiste tú el instrumento. Fuiste tú la persona que te moviste a llevar el mensaje. Fuiste el encargado, el emisario de ese mensaje. Fuiste la persona que tomó la iniciativa de levantarte de tu silla, de ese bus que estaba lleno. Te paraste y predicaste y alguien escuchó, recibió el mensaje, creyó y fue salvo. Y quiero que sepa, porque este tipo de personas, este grupo de personas, este grupo de discípulos, fueron personas que predicaron, que profetizaron, que echaron fuera demonios, pero que el Señor no los conoció. Y quiero que te imagines por un momento, si fuésemos cualquiera de nosotros, diciéndole eso al Señor. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué falló? Porque muchos el día en que se presenten delante de Dios estarán exactamente confiados como este capitán y como este grupo de personas que operaban esa nave, pero que finalmente naufragaron. Muchos de nosotros vivimos así en ese exceso de confianza día a día. Venimos a la congregación, asistimos a todos los estudios bíblicos, no nos perdemos ni un solo servicio, asistimos completamente a todo lo que hay en la iglesia. Si la iglesia se mueve para un lado, somos como el pueblo de Israel. La nube guió y todos nos movemos. Pero ese grupo de personas eran personas que estaban allí, tal vez sentados en muchas iglesias, pero que en ese instante no fueron reconocidos de parte del Señor. Personas que estaban totalmente confiadas. ¿Qué nos enseña Juan? Dice que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Es decir, amada iglesia, en el momento en que tú y yo hemos creído, inmediatamente el Espíritu de Dios produce un acto sobrenatural para obedecer a Dios, para obedecer su palabra. Como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no somos salvos por medio de obras. Amén. Pero si somos salvos, vamos a producir obras. Eso es lo que viene hablando el versículo 20 que leímos. El versículo 20 que estábamos leyendo es eso. Jesús está diciendo, ustedes pueden reconocer quiénes son los hijos legítimos cuando ven y examinan el fruto de esa persona. Amén. Dice, entrarán en el reino de los cielos. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Amada iglesia, la Biblia está rodeada de muchos versículos diseminados por el Antiguo y Nuevo Testamento, hablando acerca de la voluntad de nuestro Dios. En una ocasión Jesús estaba y algunos de sus discípulos le dijeron, maestro, ahí viene tus hermanos y tu madre, y la respuesta de Cristo fue, mis hermanos y mi madre son los que hacen mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Mateo capítulo 6, en la oración dice que se haga tu voluntad en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Amada iglesia, nosotros debemos entender que si hacemos la voluntad del Señor, si hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, nosotros tenemos la garantía de ser salvos. Porque Cristo no está resumiendo la salvación a un mero acto de decir con nuestra boca, decir creí en Cristo. Porque la Biblia también nos arroja otros ejemplos. En Santiago, cuando habla, dice que los demonios también creen y tiemblan. Por eso es importante revisar nuestra propia vida. ¿Cuáles son las causas de este autoengaño? Por eso te decía que cada uno de nosotros, la noche de hoy, y hay una pregunta que quiero que te hagas, ¿no deberíamos nosotros prestar atención a estas palabras para no hacer parte de esos muchos que está diciendo Mateo aquí? Porque ese va a ser el mayor engaño, amada iglesia, cuando muchas personas dirán,
Yo estaba completamente seguro que iba a ser salvo. Y creo que algunos de nosotros hemos pensado, en algún momento hemos llegado a pensar cuando el Señor levante su iglesia, ¿y dónde estaba fulanito? Es terrible. Quiero que el simple hecho de imaginarse eso es terrible. Eso nos llevaría a nosotros a examinarnos. Lo que viene diciéndonos el Señor, amada iglesia, ¿debemos qué? Probarnos. Cada uno de nosotros debemos examinarnos y ahorita vamos a compartir, a estudiar esa parte. La Biblia afirma que nuestra salvación es segura, como te decía anteriormente. Pero esto es distinto a decir que como creyente podemos alcanzar la seguridad de salvación. ¿Cómo así? Sí. Aquí hay dos preguntas que quiero que en esta noche medites. La primera pregunta es, ¿cómo puedo ser yo salvo? Una pregunta básica, profunda, pero la respuesta es muy sencilla. Nosotros somos salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Eso es una verdad incambiable, como te decía anteriormente. El Señor desea que creamos en Él, que nos arrepintamos de nuestro mal camino y vamos a ser salvos. Pero hay otra pregunta que es distinta a esta y es, ¿cómo puedo saber yo si soy salvo? Es una pregunta que tiene una respuesta diferente. Porque nosotros somos salvos por medio de la fe, pero ¿cómo sabemos si realmente somos salvos? Y ahí hay una evidencia en medio de nuestras vidas, el fruto, el que está hablando. ¿Cómo nosotros como iglesia determinamos si una persona es salva o no? Si finalmente Dios sabe quién es el que se salva o no, amén. Pero hay evidencias por las cuales tú puedes llegar a decir, este hermano, ¿cómo nosotros podríamos saber a la luz de la Escritura que Saúl fue salvo o no fue salvo? Por poner un ejemplo. La Biblia muestra, nos registra cómo fueron sus últimos días. Por eso podríamos llegar a pensar, Saúl no fue salvo, por lo que narra la Escritura. De la misma manera, si un hermano que conoce o que dice creer en Cristo, creer en Dios, no se somete a Cristo, y hay un fruto evidente de no hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad del Padre, pasaría a ser parte de estos muchos que está narrando nuestro Señor Jesucristo aquí. Amén. La Biblia nos habla acerca de esa seguridad de salvación sobre el cual todo creyente debe descansar. Segunda de Timoteo, no lo busquen, en el capítulo 4, Pablo, justo en el momento antes de morir, él menciona una frase. Él dice algo muy importante, dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Y luego habla y dice, ahora me espera la corona de vida eterna. Esa seguridad de la cual está hablando el apóstol Pablo. La seguridad de un creyente es como, pensemos por un momento en una base, en los trípodes que usa William para apoyar la cámara. Tiene 3 paticas. Y muchos de nosotros simplemente hemos quizás puesto solamente nuestra confianza en esa primera parte, en las promesas de las Escrituras. Y evidentemente las Escrituras dan promesas acerca de la salvación. Pero hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con el testimonio interno del Espíritu Santo que produce en el corazón de una persona que ha sido regenerada. Quiero que me acompañes conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 16? Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y de esta manera confirmamos que nosotros somos hijos de Dios. Es decir, hay un testimonio interno por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero otro aspecto importante también son los frutos de santidad y justicia que emana de una vida transformada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice? Dice, ¿podemos estar qué? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus
mandamiento, y tiene que ver con el fruto que nosotros estamos reflejando. Dicho esto, si en algún momento has pensado que por el simple hecho de creer, y quiero aclarar, porque esta frase es muy delicada mencionarla de esta manera, creer en el sentido de, bueno, yo creo en Cristo y ya. Hay mucha gente fuera de la iglesia que dice creer en Cristo, pero amada iglesia, si tú y yo no nos sometemos a la autoridad de Cristo, no vamos a obedecer su palabra. No vamos a obedecer su palabra. No vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera vamos a anhelar hacer lo que Él dice que nosotros debemos hacer. Porque hay muchas personas, y dentro del mismo contexto de iglesia, vas a encontrar muchas personas que van a decir, yo creo en Cristo, pero sus obras son muy lejos de hacer la voluntad de Dios. Están totalmente lejos de hacer la voluntad de Dios. Hay un pasaje que se me viene a memoria. Quiero que me acompañes conmigo en el Evangelio de Juan. Se me perdió. Juan capítulo 8. Versículo 30. Vamos a ver qué nos dice este pasaje, que es tremendo para que pensemos por un momento. Juan capítulo 8, versículo 30 dice, entonces muchos de los que oyeron sus palabras, ¿qué? Creyeron en Él. Quiero que sepas que este grupo a los cuales Jesús está dirigiendo, al final de este capítulo, al final de esta porción, antes del título, dice que muchos creyeron en ¿quién? En Él. Ojo, ten pendiente eso, muchos creyeron en Él. Pero luego Jesús en el versículo 31 dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ¿a quién se va a dirigir? A los que creyeron en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y conoceréis la verdad, como dicen otras versiones, y la verdad los hará libres. Ahora, al final de este mismo capítulo, en el versículo 48, acompáñame por favor, dice, una frase muy fuerte, dice, samaritano endemoniado, replicaron, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Espérate, ¿cómo así? O sea, estas personas que creyeron en Cristo, ahora le están diciendo ¿cómo a Cristo? Le están diciendo samaritano endemoniado. O sea, este grupo que se esperaría que creyeron en Cristo, que aceptaron a Cristo, que dijeron yo creo en Cristo, ahora les están diciendo y lo están acusando que estaban endemoniados. Y es tremendo. Versículo 49 dice, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que me obedezca, dice mis enseñanzas, jamás ¿qué? Morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, al igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús le contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Pero si ni siquiera lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco.
Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaban con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo pueden decir que has visto a Abraham? Jesús le contestó, digo la verdad, aún antes de que Abraham que naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Eso es un tremendo relato porque Jesús está mostrando que este grupo de personas que habían creído en él finalmente lo acusaron de ser un hombre que estaba endemoniado y al punto de querer matarlo. Entonces, ¿qué pasó con su profesión de fe? Amada iglesia, quiero hacer énfasis en esto porque nosotros podemos decir que creemos en Cristo, pero ¿qué estamos viviendo en nuestras casas? ¿Qué está ocurriendo al interior de nuestra vida? ¿Qué estamos pensando normalmente cada vez que el Espíritu Santo de Dios habla a tu corazón? ¿Estás acallando tu conciencia? ¿Te conformaste con decir algún día en una entrevista que tú te sometías y creías en esas verdades por las cuales se te preguntaron en una entrevista y se escribieron algunas recomendaciones? Simplemente te quedaste en ese punto y luego seguiste viviendo tu vida pensando y permitiéndote muchas cosas en tu mente y no permitiendo el fruto que produce un corazón regenerado. Este grupo de personas estaban diciendo que creyeron. Por lo tanto, tenemos esa primera causa. Tenemos otra segunda causa que es también muy importante y tiene que ver con el descuido del deber bíblico de autoexaminarnos. Y ya por un lado tenemos que debemos producir frutos también. Ahora, hay una verdad bíblica que nosotros debemos considerar y ese tiene que ver con examinarnos cada día. Nosotros no debemos descuidar este deber sagrado que aparece en las Escrituras. Nosotros debemos cada día revisarnos los unos a los otros. Nosotros, estas personas que estaban aquí o que aparecen en este grupo, permanecieron toda su vida sin llegar a pensar en un momento de que podrían ser excluidos de aquel grupo, gracias, de aquellas partes que tendrían acceso a la salvación, pero que nunca lo tuvieron. Quiero que me acompañes por un momento en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 5. ¿Qué nos dice? Dice, examínense para saber si su fe es ¿qué? Genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amada iglesia, este deber nosotros no debemos descuidarlo. Y quiero dirigirme con mucho respeto a todos los que están aquí presentes, incluyendo nosotros como líderes, o cualquier persona que predica la palabra hasta el que viene por primera vez y ha aceptado el evangelio en su corazón. Es un deber sagrado de tanto tú como yo examinarnos y revisar si nuestra fe es genuina, si nuestra vida no es conforme a las Escrituras, si no hay un ardiente anhelo de hacer la voluntad del Padre, si nosotros no estamos dispuestos a agradarlo a Él en todo, si todo lo que gira alrededor de nuestra vida no tiene la intención de glorificar al Padre, amada iglesia, con todo respeto te lo digo, muy probablemente no eres un cristiano. Nosotros debemos estar y tener y prestar mucha atención a esto que está ocurriendo aquí, porque hace parte de nuestra propia vida, es nuestro propio beneficio. Hay un texto que también hubo un personaje, David en el Salmo 139, dice algo similar. Quiero que me acompañes conmigo, Salmo capítulo 139, versículo 23. Un salmo que hemos leído también acá, bastante conocido. ¿Qué dice David inspirado por el Espíritu Santo? Dice en el versículo 23 de este salmo, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amada iglesia, quiero que pienses por un momento. David le está diciendo, Señor, examíname, pruébame, examíname, conoce mi corazón. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Será que Dios no conocía el corazón de David? Si tú lees el versículo 1, que es el Salmo 139, David empieza diciendo, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento, cuando me levanto. ¿Qué está diciendo David en los primeros versículos de este capítulo? Está diciendo, Señor, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, lo sabes todo, lo conoces todo de mí. Entonces, ¿qué le está diciendo David acá? ¿Será que David creía que Dios no conocía su corazón? Por supuesto que no, amada iglesia. El Señor sí conocía el corazón de David. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo David? No es Dios que necesita conocer a David, es David que necesita conocerse a sí mismo. ¿No deberíamos tú y yo también hacer exactamente lo mismo? Porque David le está diciendo, Señor, prueba mi corazón. David no tiene la menor duda de que Dios le conocía. Eso, la verdad, al principio de los primeros versículos lo muestra. Pero el problema no es que no era Dios, el problema era que David no se conocía a sí mismo. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y quiero decirte algo, amada iglesia. Por un momento. Todos los que estamos aquí presentes, quiero hacerte una pregunta. Tu manera de comportarte, tu manera de proceder, pero sobre todo tu manera de pensar, es exactamente igual en tu casa que aquí en la iglesia. Nosotros nos comportamos exactamente igual en nuestras casas como aquí en la iglesia. Porque si bien es cierto, muchos de nosotros a veces hacemos cosas que no haríamos aquí cuando estamos entre los hermanos. Y no estoy hablando de esas cosas de colocarte ropa cómoda. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de acciones que ofenden a Dios. Estoy hablando de eso. Ahora, muchos de nosotros, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, ni siquiera nuestro cónyuge, quizás hacemos cosas o llegarías a hacer cosas que no podrían ser visibles delante del resto de la gente. Imaginarte cosas, pensar cosas. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Es necesario, es importante que nos autoexaminemos. El hecho de estar confiado nos puede llevar a naufragar como este grupo de personas del inicio de la historia. Nos podría llegar a pensar que tenemos todo bajo control, pero a la final no hacer parte del grupo de los que han sido llamados para ser salvos, de los que Dios ha escogido, de los que Dios llamará ese día cuando se pase lista, de aquellos cuyos nombres estarán escritos en el libro de la vida. Amén. Por eso en esta noche es importante de que nosotros nos examinemos. David no solo le pedía a Dios que examinara su corazón, sino también que examinara su camino, su andar. Es importante que nosotros examinemos la manera como estamos andando, cómo estamos viviendo. Eso tiene que ver con nuestra vida interior, pero también con nuestra vida exterior, como aprendíamos en un mensaje en la serie del Éxodo, por dentro y por fuera, amada iglesia. Es importante eso. Otro punto que quiero desarrollar, algunos me ayudan con el tiempo porque no sé qué hora es. Volvamos nuevamente a Mateo capítulo 7. Versículo 22 dice, el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. El tercer punto que quiero desarrollar la noche de hoy tiene que ver con que algunas personas viven y mueren engañados por atribuir una importante o una importancia desmedida a todas las actividades religiosas que puede llegar a ser. Estas personas le están diciendo al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos.
Y quiero que sepas que las profecías de las que hace referencia aquí no es a las profecías que nosotros hoy en día encontramos en las iglesias, que vienen y profetizan y luego al final de esa profecía viene y le dice, bueno, ven aquí, pacta. No está hablando de esas profecías. Dice, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre. Muchos de nosotros vivimos concentrados, pensando, quizás podemos llegar a vivir engañados, que por hacer tantas cosas y volvernos muy activistas, y esto no quiero decir que no prediquemos, porque si examinamos el primer punto o el primer versículo que leímos, el versículo 21, de aquellos que hacen la voluntad del Padre, en Mateo capítulo 28, es voluntad de Dios que nosotros prediquemos, amén. Entonces eso hace parte de ese componente, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de muchas cosas, de querer hacer cosas en medio de la iglesia logísticamente, querer movernos, inclusive podríamos llegar a pensar también en cosas que tienen que ver que voy a estar en este estudio bíblico o debo desarrollar esto pero si no hay un fruto en el corazón de esa persona que piensa de esa manera, también va a ser parte de estos muchos. Por eso es un buen ejercicio, amada iglesia, el segundo punto, examinarnos, probarnos. Es más, hubo un texto bíblico que recuerdo que es importantísimo que debamos tener en cuenta. Pablo, cuando está hablando a los ancianos en Éfeso, le muestra todo el tenor de las escrituras. Y es importante también que nosotros nos examinemos, porque Pablo le está diciendo a este grupo de hermanos ancianos en Hechos capítulo 20 que también había la probabilidad y la posibilidad, y finalmente así ocurrió, que algunos de ellos que estaban ahí presentes, que habían sido formados, se iban a desviar. La Biblia nos muestra muchos ejemplos. Demas fue uno de ellos, uno de las personas que fue colaborador de Pablo y finalmente terminó desviado. Entonces, es importante que nosotros consideremos lo que el Señor nos está diciendo. Pero este grupo de personas, volviendo al punto, le está diciendo, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Le está mostrando, si bien es cierto que la salvación no es por obra, aquí estas personas están reflejando precisamente eso. Señor, hicimos esto. Y va a ser como que el modo para decirle al Señor o para reclamar quizás su salvación. Pero el hecho de hacer muchas obras no es un argumento irrefutable en el cual algunos podrían decir, no me puedes decir nada porque yo hago esto, por consecuencia soy salvo. Amén. Aquí quiero que pienses por un momento. No todo el que está sirviendo es salvo. Porque algunos podrían llegar a pensar también, no, lo que pasa es que yo sirvo en la iglesia. Yo soy el que hago todo. Yo soy el que armo todo y el que desarmo todo. Yo soy salvo. Tampoco. O sea que no sirvo. No estoy diciendo eso. Pero el hecho de que seas el hermano, yo no lo dije, el hermano que más sirve en la congregación, no garantiza que tú eres salvo. Pero si tú eres salvo, vas a servir. Parece un juego de palabras, pero no es así. Piensa. Porque algunos dicen, bueno, o sea que yo tenía el deseo de servir, por ahí convocaron a algunos ministerios. Ya no, porque eso no me garantiza. No, hermano. Eso no es lo que estoy diciendo en esta. Ya no sirvo, no. De hecho, Dios dio los dones ¿para qué? Para servicio de la iglesia. Pero eso va a ser el fruto por el cual hemos sido salvos. Y tú dices, voy a servirle al Señor. Pero es una intención no correcta el hecho de llegar a pensar de que ahora sí me voy a meter en lo que sea porque, ay, Señor, ya soy salvo. No, amada iglesia. Primero lo primero, amén. Otro punto que quiero desarrollar con ustedes tiene que ver con no tomar todo el consejo de Dios. Y este cuarto punto es importante porque resumen en gran parte los tres anteriores.
cuando nosotros no tomamos en cuenta todo el consejo de la palabra de Dios. Quiero que pienses, porque estas personas que están reclamando aquí en Mateo, ¿qué le están diciendo al Señor? Señor, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto en tu nombre. Pero ahorita vamos a desarrollar, si me alcanza el tiempo, esa parte donde Cristo le dice, yo no los conocí. Es decir, nunca tuviste comunión conmigo, nunca tuviste intimidad conmigo. Hiciste muchas cosas, pero yo nunca te conocí. Y aquí siempre quiero retomar lo siguiente, amada iglesia. Nosotros no podemos pensar que con el solo hecho de que conocemos algunos versículos puntuales en la Escritura, vamos a afirmar nuestra salvación solo en algunos versículos. Porque tienes que entrar a revisar todo el consejo de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra. Toda palabra. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Salmo 119, la suma de tus palabras es la verdad. Y nosotros vamos a encontrar que todo el consejo, y quiero ahora sí que me acompañes en Hechos capítulo 20, que también nos puede ayudar esta cita bíblica, versículo 27. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tienes? Amén. Dice, hablando Pablo a los ancianos de Éfeso, dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar ¿qué? Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Todo, amada iglesia. Es decir, otro punto importante a resaltar del problema del autoengaño de una persona es el hecho de no considerar toda la Escritura. Porque nosotros podemos decir, sí, yo sé, Juan 3:16 me lo aprendí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. He creído, no tengo vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que perdón, se me olvidó. Dice, vamos a buscarlo. Ok. Ok, lo dije correcto al principio y dudé. Dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Ok, tengo Juan 1:12, me aprendí ese versículo. Amada iglesia, si tú te aprendes un solo versículo, el Salmo 23, Salmo 91, y afianzas tu fe solamente en ese texto bíblico, no, amada iglesia, considera todo lo que dice la Escritura. Toda la Escritura. Es importante, porque este grupo de hermanos basaron su fe en solamente quizás una parte de la Escritura y no consideraron la importancia del otro que había dicho Cristo. Y el último punto tiene que ver con la comunión. Volvamos a Mateo nuevamente. Versículo 23 dice, pero yo le responderé, mire la respuesta de Cristo, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Y en qué consistía la maldad de estas personas? En no hacer la voluntad del Padre, amada iglesia, así de sencillo. Todos estos versículos nos devuelven al 21, porque en el 21 explica la razón por la cual no fueron salvos o no van a ser salvos. Y lo bueno es que esto no ha ocurrido. O sea que cualquiera de nosotros podríamos estar en este grupo si no prestamos atención a lo que el Señor está diciendo. Nunca los conocí. Recuerden que a la luz de la Escritura, Jesús habló mucho acerca de que Él conoce. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Muchos de nosotros quizás podemos llegar a pensar que podemos vivir una vida y si Dios no nos conoce, amada iglesia, quiero que sepas que en el día del juicio tampoco vamos a ser reconocidos. Hay un ejemplo que siempre se nos ha explicado acá y es, si tú vas a la Casa Blanca, todos los que estamos aquí sabemos quién es, o creo, el presidente de los Estados Unidos, por lo menos físicamente lo podríamos reconocer.
Pero el expresidente de los Estados Unidos no conoce ninguno de los que estamos aquí. Así sea que hables inglés. No los conoce. Y si tú llegas a la Casa Blanca y te preguntan, ¿usted tiene invitación? No, yo conozco a Donald Trump, yo lo conozco. Y cuando le dicen, allá te está buscando Pepito Pérez, ¿y quién es él? No te van a dejar entrar. El día del juicio, Cristo reconocerá como sus fieles discípulos aquellos a los cuales Él puede reconocer. Y ese puede reconocer no significa de que, ay, ¿en qué hora y en qué momento nació Él? No es eso. Es aquellos que tuvieron intimidad con el Señor. Es aquellos que tuvieron una vida de comunión. Es aquellos que se sometieron a su autoridad. O sea que este grupo de personas que leíamos ahorita en Juan, cuando dijeron que habían creído en Él, pero que finalmente lo trataron como un endemoniado, también van a ser parte de este gran grupo. Por eso es importante, amada iglesia, porque no todo es actividad. ¿Qué tanto tú y yo tenemos espacio? ¿Por qué insistimos tanto en los devocionales? ¿Por qué insistimos tanto en la vida de oración? ¿Por qué le decimos a la gente, estás orando? ¿Tú crees que no es más fácil que al final de un servicio nosotros le hablemos a las personas, hey, ¿qué tal opinas tú del partido? Esa conversación es más fácil de hacerla. Pero ¿cuál incomoda? Cuando tú le dices, estás orando. ¿Y por qué no nos reunimos a orar? ¿Y qué te ha dicho Dios en esta semana? Y ven acá, ¿entendiste el mensaje? Sí, ok. ¿Entendiste el mensaje del domingo? Si lo pusiste en práctica, volteas la cara. Amada iglesia, el grupo que no conoció a Cristo, Cristo no lo va a conocer a él. Sencillo. Por eso es importante, mire, que todas estas cosas es como un eslabón unido con otros. Yo no puedo divorciar mi vida devocional, no puedo separarla de mi comunión con Dios, tampoco puedo separarla del hecho de considerar todas las escrituras. No puedo separarla tampoco de afirmar mi fe en Él y someterme a su autoridad. No puedo separarla de confesar que Él es mi Señor y que he creído que Él es mi Salvador. No puedo separarlo, todo está unido. Pero aquellos que tomaron solamente una pata del trípode son los que van a aparecer en este grupo. Simplemente dijeron, yo creí y ya. Por eso, iglesia, este mensaje es un mensaje para que la noche de hoy, cuando lleguemos a nuestras casas, examinémonos, probemos si nuestra fe es genuina, revisemos si estamos haciendo la voluntad del Padre, porque creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos escuchar esa frase que va a provocar terror profundo en el corazón de aquellas personas que se enfrenten en ese día. Porque van a haber muchos que van a reclamar, quizás pensando que tenían la razón. Y lo más triste de todo es que muchos bajarán a la tumba confiados que van a abrir sus ojos y van a entrar a la Jerusalén celestial. Pero qué tristeza. Por eso el mayor engaño a la pregunta que podríamos hacernos la noche de hoy es esa. El hecho de pensar que eres un hijo de Dios y realmente no lo seas. Por eso es importante reconocer a Cristo, entender la autoridad de Cristo en nuestra vida, que nuestra vida sea más y más conforme a las Escrituras. Y quiero terminar en esta noche con esta pregunta. ¿Conoces a Jesucristo? Piénsalo. La pregunta no está diciendo que si sabes algunos versículos de memoria, no te está preguntando, la pregunta no es esa. ¿Conoces a Jesucristo? Porque es importante la vida que nosotros estamos viviendo, lo que estamos haciendo ahora en este tiempo. Porque de esta manera nosotros tendremos seguridad de salvación. Sabremos que un día, si moriremos, vamos a estar delante de su presencia. Es la misma seguridad que tuvo el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla.
Ya él sabía que venían sus días. La misma seguridad que tuvieron todos los discípulos de Cristo, aún Esteban en el momento de su muerte. Veo a Cristo, y que nosotros podamos decir eso también. Ahorita termina el mensaje y vamos a nuestras casas. Y van a haber muchos temas de qué hablar, muchos eventos que van a ocurrir, muchos compromisos por cumplir, muchas labores por hacer. Pero ojalá puedas meditar como he estado pensando yo en esta semana y diciendo, Señor, creo que hay algo que debemos hacer como iglesia y es el hecho de considerar todo lo que el Señor ha dicho. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por